Bueno, buenas tardes a todos y todas, un buen día. Bueno, por supuesto, el agradecimiento al Colegio de Abogados de Lima, a los invitados que aquí están presentes y a todos ustedes por concurrir a esta jornada. Por supuesto, también hay que marcar que es un honor poder estar en este colegio, poder compartir esta posibilidad con todos ustedes. Cuando se gestó esta actividad, una de las cosas que hablábamos era justamente de los desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe, y en la que día a día nosotros recorriendo con nuestra asociación cada uno de los países que la integran, hoy tenemos representación en 22 países y 2 países adherentes que son Estados Unidos y Canadá, vamos viendo cómo se repiten en espejo las distintas situaciones y particularmente la crisis en el sistema democrático, la crisis de las democracias en general. Y entonces, como es un tema que preocupa y en el mundo del derecho creo que podemos tener mucha injerencia, voy a hacer algunas referencias que ustedes individualmente, porque creo que traspola a cualquier territorio. Lo podemos decir, puedo hablar en abstracto, puedo no decir estoy hablando de tal país y ustedes automáticamente van a sentir, pero esto lo estamos viviendo nosotros, esto nos está pasando. Y yo insisto, voy a hablar en abstracto y ustedes hagan sus propias conjeturas, hagan sus propios balances y vean si algo de lo que yo voy a mencionar está sucediendo o no está sucediendo. El primer punto es las redes sin control, como bien mencionaba Flavio. Hoy tenemos esta realidad, esta particularidad de la presencia permanente de las redes sociales donde de alguna manera se va condicionando la vida social, se van marcando pautas en nuestras vidas sociales y se utilizan para todo lo que se quiera utilizar, no siempre para cosas buenas. Y entonces este tema de la ausencia de control de Internet, en el que no podés discutir cara a cara con nadie, en el que no hay posibilidad de debate, les da a los que quieren utilizarlo de mala manera la posibilidad de hostigar, la posibilidad de difamar, la posibilidad de crear las condiciones necesarias para criminalizar a cualquier persona. Ustedes miren que habitualmente se da un proceso en donde aparecen nombres, aparecen actividades, muchas veces también hechas con inteligencia artificial, en donde se van creando las condiciones de que ciertos sujetos, ciertas personas de una sociedad pueden ser criminalizadas, perseguidas, etcétera. Es decir, les van cambiando la categoría de persona, pasan a ser de un ciudadano común, un funcionario público o lo que sea, a una persona pasible de una persecución criminal sin ningún tipo de inconveniente, sin costo, ¿sí? Y entonces, primero se hostiga, se difama, se genera una corriente de opinión artificialmente creada y luego se puede criminalizar, se puede atacar, se puede también de alguna manera poner en riesgo físico a esa persona que está siendo previamente atacada por las redes. Primera cuestión entonces a tener en cuenta, y como gran desafío de la democracia, es ¿se pueden controlar las redes? ¿Es posible? Las grandes discusiones que se dieron en Europa, por ejemplo, en etapas del negacionismo, en los últimos años, era primero si se podía crear una ley para frenar este tipo de expresiones negacionistas. Y apareció, por el otro lado, el grupo de defensores de la libertad, que por supuesto no defendían la libertad, sino que defendían ciertas expresiones que eran de supremacía, etcétera, que salieron a decir, está de por medio la libertad de expresión. Y entonces la libertad de expresión pasa a ser el caballito de batalla para seguir utilizando las redes sociales para hacer cualquier cosa. Primer desafío de la democracia, lo dejo latiendo en el aire, controlamos las redes, no las controlamos, la libertad de expresión hasta dónde llega y qué es lo que se puede hacer.
El segundo punto, y es un tremendo desafío para todas las democracias, sobre todo América Latina y el Caribe, tiene que ver con la pérdida de credibilidad de la administración de justicia. Día a día, erosionada la administración de justicia, a veces por sus propias decisiones, pero muchas otras por los ataques sistemáticos de los que no quieren que la administración de justicia actúe como debe actuar. Criminalidad organizada, corrupción, etcétera, genera este ataque permanente al crédito judicial, erosiona el crédito judicial, debilita las instituciones y básicamente deja sin garantías a los ciudadanos. El Poder Judicial y la libertad de prensa, el Poder Judicial y los medios de comunicación son la esperanza para el ciudadano medio, son la posibilidad que tiene una sociedad de poder vivir efectivamente en democracia con sus derechos garantizados. Si el Poder Judicial no funciona, o funciona pero sin crédito, las cosas empiezan a complicarse. Y entonces este segundo aspecto, que muchas veces viene de la mano de lo anterior, o sea, el problema de las redes sociales y cómo se utilizan las redes, alimenta esta idea de un Poder Judicial que no funciona, un Poder Judicial que está corrompido, un Poder Judicial que responde a determinados intereses. Y esto, a su vez, viene con un debilitamiento del sistema representativo, es decir, los legisladores tampoco tienen crédito, es decir, no hay un crédito político y no hay un crédito en el Poder Judicial erosionado muchas veces desde el poder político, ¿sí? El poder político tiene una... Y esto, insisto, cada uno aplíquelo a su país. Ustedes verán si lo aplican en Perú o no, mirarán las noticias y sacarán sus conclusiones. Pero el propio sistema político erosiona el sistema judicial, entre otras cosas porque no quiere ser controlado, no quiere ser investigado, no quiere rendir cuentas. Y entonces eso genera que no se crea tampoco en el sistema político, es decir, se ha debilitado la representatividad política y se ha debilitado la estructura judicial, casi suicida. Aparece también, de la mano de lo anterior, no creo en la justicia, pero tampoco creo en los políticos, un endurecimiento de las políticas securitarias, ¿sí? O sea, hay una tendencia en toda América de militarizar la seguridad pública, es decir, que intervenga el ejército en generar ideas de conmoción interior, generar estado de excepción, intervenciones sin intervención del Poder Judicial, donde los poderes ejecutivos toman decisiones sobre encarcelamiento, etcétera, persecución y lo que venga de la mano de políticas de seguridad. Esto también tiene esta consecuencia en la pérdida de crédito de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia no puede decir, porque no le creen, que ese estado de excepción está mal decretado o, si le creen, no puede llevar adelante lo que debe hacer. Aparece este doble juego de la judicialización de la política y la politización de la justicia, en donde se quiere intervenir a la justicia de algún modo, en donde se toman decisiones desde la política para meterse adentro de la justicia y en donde la justicia muchas veces, la más de las veces, actúa correctamente haciendo investigaciones contra la corrupción, por ejemplo, y empieza a tener inconvenientes, ¿no? Y entonces la forma de desacreditarla es los fiscales o los jueces están atacando a los funcionarios, están atacando al gobierno, están infiltrados o son parte de la oposición. Aparece también el tema, de esto es un fenómeno de los últimos años, de las grandes concentraciones económicas que interfieren en la vida democrática de todos los países. Y nosotros, mal que nos pese, es una región periférica de los países centrales y entonces, de acuerdo a los intereses económicos que van apareciendo, también son las consecuencias para nuestro sistema que necesitan democracias débiles. No les sirve una democracia fuerte, no les sirve un poder judicial que funcione, no les sirve un sistema político respetado y querido por todos. Aparece también como uno de los grandes problemas para las democracias
el crecimiento desmesurado del extractivismo y la ocupación de los territorios. Digamos que esto se viene dando también en todos los países, ustedes verán si se da en Perú o no, en donde aparecen grandes compañías mineras, compañías de tala de bosques porque necesitan la madera para determinadas actividades, que van ocupando los distintos territorios en la que normalmente las víctimas son indígenas y campesinos. Esto está pasando en toda América Latina y el Caribe, sin excepción. Creo que Uruguay, hoy por hoy, es la que está un poquito más lejos de estas cuestiones, pero se da en general. Aparece un crecimiento del crimen organizado. Primer Comando Central, el otro grupo también de Brasil, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua de Venezuela, digamos que van apareciendo grandes grupos de criminalidad organizada, todos los carteles de México, van apareciendo en Ecuador, los que están en Colombia todavía. Entonces, esta criminalidad organizada también ha capilarizado hacia todos los países y pone en riesgo la democracia, porque la criminalidad organizada requiere intervenciones específicas, concretas, firmes de parte del Estado, que no quiere decir que eso habilite a los Estados a hacer cualquier cosa. No significa que para terminar la criminalidad organizada tenés que generar matanzas indiscriminadas. Hay que hacerlo dentro de la ley y como corresponde. Pero esto pone en riesgo las democracias también. Hay un aumento desmesurado de las tasas de prisonización. Todos los países tienden a aumentar las tasas de prisonización. Esta idea de que las leyes son muy favorables a los delincuentes, que los delincuentes deben ser castigados, ¿no? De crear un nuevo Alcatraz. Ustedes están viendo que en Estados Unidos están hablando de hacer una cárcel isla. Ustedes, insisto, lo quieren poner en su territorio, pónganlo, si no quieren no lo hagan, pero habrán escuchado que la tendencia es hacer cárceles más severas, cárceles en islas, quitarle los derechos a los reclusos, pero sobre todo generar muchos reclusos, es decir, transmitirle a la sociedad que para vivir mejor tiene que haber mucha gente en prisión, que hay mucha gente terriblemente mala que nos va a hacer daño, es decir, se van generando nuevos enemigos de manera permanente y entonces aparece esta idea de que si meto mucha gente presa vamos a estar un poco mejor. En Estados Unidos hoy además, por ejemplo, es si expulso a mucha gente que previamente la detengo, que no le doy ningún derecho, que no les dejo discutir judicialmente nada y los deporto, con eso en Estados Unidos van a estar mucho mejor. Tomemos esto como ejemplo y veamos si nos pasa o no nos pasa. Hay una inflación punitivista, esto también se da y esto también afecta la calidad de vida democrática. Si nosotros empezamos a decir que todo es delito, que expresarse de determinada manera es delito, de hacer determinadas cosas puede ser un delito, automáticamente lo que se va creando es la sensación, primero, de que es todo terrible, que estamos rodeados de muy malas personas que van a hacer cosas tremendas sobre nosotros y que todo eso requiere sanciones. Entonces aumentan las tasas de prisonización y aumentan las políticas de seguridad que pasan a ser lo que se conoce como políticas de seguridad de mano dura, en la que comienzan a darse los permisos a las fuerzas policiales para que hagan cualquier cosa. Es decir, la policía empieza a tener una autorización para matar. Esto además se alimenta con discursos de odio, ¿no? Discursos intolerantes, discursos racistas, discursos xenófobos. Y esto aparece permanentemente y estos discursos de intolerancia se dan normalmente contra los grupos más vulnerables. O sea, es la historia que se repite cíclicamente. Las comunidades LGBTIQ+, los grupos indígenas, los campesinos, los migrantes, en Estados Unidos, los afrodescendientes y los latinos, y así en distintos países, pasan a ser el objeto de persecución, es decir, dejan de ser personas, no son sujetos perseguibles, sino objetos de persecución.
se los elimina de esta idea de persona, ¿sí? Y recuerden el nazismo, por ejemplo, que lo primero que hizo fue eliminar este concepto de persona. Esto se está dando en toda América Latina y, por supuesto, es un tremendo desafío para la democracia. Aparece, por supuesto, retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, retrocesos y ataques a los grupos feministas, ataques al colectivo LGBTIQ+. Aparece otro aspecto que tiene que ver con el negacionismo y con el olvido. Trabajos contra la memoria, leyes de amnistía, leyes de impunidad. Y esto va apareciendo por todos lados. Insisto, ustedes verán si aplica o no aplica a nivel local. Pero no es casualidad. Digamos que trabajar para tratar de borrar la historia, que es la primera etapa, después tiene una segunda etapa que es la reivindicación de esto, es la reivindicación de los crímenes de Estado, ¿sí? O sea, el negacionismo viene acompañado al poco tiempo de una reivindicación de crímenes de Estado y eso también erosiona el sistema democrático de manera permanente. Aparece el disciplinamiento al Poder Judicial. Primero se atacó su credibilidad, se lo erosionó públicamente y después se lo trata de disciplinar. ¿Y esto qué significa? Permanentes causas penales y muchas causas administrativas en donde se sanciona, se separa, etcétera, a los jueces que se atreven de hacer lo que tienen que hacer o a los fiscales que actúan con la corrección que se espera de un representante del Ministerio Público. Aparece otro punto, que es la puesta en crisis al sistema internacional. Pertenecer o no pertenecer, por ejemplo, al sistema regional de derechos humanos. Y esto también es otro punto que sirve para debilitar las democracias, que no se le explica a los ciudadanos las consecuencias que puede tener que un país se vaya del sistema regional de derechos humanos, que es nuestra garantía última de mantener mínimamente un estándar de vida democrático en un Estado de Derecho, en el que se respeten nuestras libertades y que se nos respete nuestra posibilidad de vida en democracia. Por supuesto, y por último, en lo que hace a estos riesgos, y después voy a mencionar brevemente los desafíos, aparecen los ataques a la libertad de expresión, pero particularmente los ataques a la libertad de prensa. Es decir, se empieza a perseguir a los medios de comunicación, a los periodistas de investigación, a los que aportan información y ilustran a los ciudadanos con lo que va pasando en un país. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos y qué se puede hacer? Digamos, el panorama es preocupante y es tremendo, pero creo que justamente la idea de poder reunirnos es poder trabajar sobre estas cuestiones. Primer desafío, y me parece que es algo que tenemos que tender, es fortalecer a las agencias intermedias. Y acá, por supuesto, celebro al Colegio de Abogados de Lima, porque sé, y esto lo hemos visto, que en el último tiempo, nuevamente, el Colegio de Abogados de Lima tiene esa presencia social que se requiere de una institución señera en la vida democrática de Perú. Es muy importante que las agencias intermedias, como por ejemplo los colegios de abogados, den su opinión, visibilicen, actúen, muestren y se expresen sobre lo que se tienen que expresar. Un colegio de abogados que tolera que un fiscal sea perseguido porque está haciendo bien su trabajo es un colegio de abogados que es cómplice con su silencio de los ataques a la democracia. Por lo tanto, un colegio como este, que ha actuado, que ha dicho, que ha sacado comunicados, realmente es para celebrarlo. Realmente lo felicito y tengo esta oportunidad de decírselo, doctor Canelo, porque me parece que es muy importante y ojalá todos los colegios de abogados de Latinoamérica tomaran este ejemplo. Ojalá fuera así. Los silencios ominosos que hay en cada uno de nuestros países, los colegios de abogados mirando para otro lado, tratando de no ser también alcanzados por estas persecuciones que están sufriendo los funcionarios como el doctor Pérez. Digamos que me parece que es muy importante la función de los colegios de abogados. En la Argentina, y ya voy a ir cerrando, en la Argentina los colegios de abogados participaron activamente en la dictadura militar, pero no en defensa de los colegiados, no en defensa de la vida, no en defensa
de la aplicación de los habeas corpus. Los colegios de abogados vergonzosamente legitimaron en gran parte la actuación de la dictadura militar, una dictadura genocida, como todos saben. O sea que creo que uno de los puntos es reforzar las instituciones intermedias y celebrar cada vez que un colegio hace lo que este colegio está haciendo. Les puedo decir, ustedes tienen que estar orgullosos de tener un colegio así, y no lo estoy diciendo porque estoy hablando en este lugar, es porque efectivamente es así. Yo formo parte de la colegiatura en la Argentina y le puedo decir que bregamos permanentemente por tener este tipo de respuestas y no las conseguimos. Marco también que tiene que haber esto, un rol activo, en presencia permanente, que hay que trabajar colectivamente, todas las instituciones, para garantizar la libertad de expresión, pero fundamentalmente la libertad de prensa. Debemos difundir, sensibilizar, debatir para combatir la intolerancia, los discursos racistas y los discursos de odio. Debemos informar sobre los alcances de algunas leyes, decretos, que tienden al olvido, al negacionismo y de algún modo a la reivindicación de acciones ilegales por parte de la gente del Estado. Es muy importante dar información. A esa narrativa hay que responderle con información veraz y concreta. Trabajar en la sociedad civil, en fortalecer el sistema judicial, pensando en sistemas de ingreso y remoción confiables, con educación permanente, bregar por controlar los discursos intolerantes en las redes sociales, defender el ejercicio de la abogacía, y esto me parece que es muy relevante. Nosotros somos parte del Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo y siempre marcamos este punto. Hay que defender la tarea de los abogados y abogadas porque son el principal garante de acceso a la justicia, son los que permiten que los ciudadanos puedan tener justicia. Y entonces es muy importante poder defender el ejercicio libre de nuestros colegas, que nuestros abogados y abogadas puedan trabajar de abogado, que no tengan ningún límite a su ejercicio profesional y que puedan efectivamente enaltecer nuestra tarea al servicio de la Administración de Justicia. Debemos evitar que haya cualquier tipo de injerencia que atente contra la independencia de la tarea de los abogados. Y, por supuesto, sumarse a redes internacionales para visibilizar, sensibilizar, incluir y proteger a los colegas que luchan por la justicia, la ética y la correcta aplicación del derecho. Nada más. Muy bien, agradecemos al profesor.